Hola, en este episodio me gustaría hablarte sobre un tema interesante y que se habla mucho. Y es en relación de pasar de ser un empleado a una dueña o dueño de un negocio. Escucha esta información con atención antes de renunciar a tu empleo actual. Así que empecemos. Esta es una conversación que tengo con frecuencia con profesionales que están empezando a tomar este tipo de decisión de empezar su propio negocio. Tienen experiencia, tienen claridad en lo que hacen bien y hay algo dentro de ellos que les dice ya es momento de moverse. El problema no es la intención, el problema es que ese tipo de movimiento, si no tienes objetivos claros, se convierte en una apuesta. Y una apuesta no es una estrategia. Lo primero que hay que entender es que pasar de empleado a dueño de un negocio no es un cambio de título. Es un cambio completo de cómo funciona tu vida profesional. En un empleo, alguien más lidia con lo que el mercado trae cada mes. Tú recibes un ingreso fijo a cambio de tu tiempo y tu capacidad. Cuando tienes un negocio, esto antes tal vez no lo veías. Ahora, con un negocio propio ya llega directo a ti. Y te voy a dar unos ejemplos para que me entiendas. Por ejemplo, un cliente que no paga a tiempo y tú tienes gastos fijos esta semana. Otro ejemplo sería un mes donde nadie compra y el ingreso simplemente no llega. Y otro podría ser que preparaste una propuesta durante semanas y el prospecto desaparece sin darte ningún tipo de respuesta. Esto es algo real y no lo digo para asustarte. Lo digo porque quien llega preparado para desarrollar un negocio toma mejores decisiones cuando los problemas aparecen. Entonces, lo que te quiero decir es que un negocio exige una preparación que va mucho más allá de tener una buena idea o un buen portafolio sólido. Y aquí hay algo interesante que debemos tener en cuenta. ¿Cuántos negocios realmente cierran con el tiempo? Y la data que tengo es de Estados Unidos. Esto viene desde el Bureau of Labor Statistics, que son datos claros y que indican, por ejemplo, que el 20% de los negocios no superan el primer año. El tercer año esa cifra llega al 39%. A los 5 años casi la mitad ha cerrado. Y el 10º año más del 65% ya no existe. Esto no es una estadística para desanimarte, es una brújula. La mayoría de negocios no cierran por mala suerte, cierran por decisiones que no tomaron a tiempo. Los que permanecen abiertos no es que sean los más creativos ni los más apasionados, son los que se prepararon mejor desde el principio. La diferencia entre los que permanecen y los que cierran no es suerte, es preparación con estrategia y con ejecuciones ágiles. Y esto nos lleva directamente a otra pregunta interesante. ¿Por qué estos negocios cierran exactamente? Porque las razones que te voy a dar son bien concretas. Hay varias, pero vamos a analizar las 3 primeras. Un análisis con más de 100 casos reales de negocios que fallaron identificaron 3 patrones que se repiten con una frecuencia que no se puede ignorar. El primero es que el 42% de los negocios cerró porque nadie necesitaba lo que ofrecían. No era un problema de calidad ni de precio. Era que el mercado simplemente no lo pedía. Y esto se puede evitar validando antes de invertir en el negocio que quieres abrir. Y el segundo, el 29% se quedó sin dinero. No porque el negocio fuera inviable. En muchos casos había demanda real. El problema fue que el flujo de caja no aguantó el tiempo que necesitaba el negocio para madurar. Eso es un problema de planificación financiera, no de mercado. Y el tercero, el 23% falló porque no tenía el equipo correcto. El negocio tenía personas con disposición, con talento incluso, pero sin la combinación de incapacidades que ese negocio específico necesitaba en ese momento para desarrollarse. Esto no es un juicio de valor, es una variable estratégica que debes revisar con transparencia. Estas son 3 razones que debes tener en el radar antes de arrancar y de dar ese gran paso de empleado a abrir tu propio negocio.
Entonces, con esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta de fondo o a la pregunta que hay que tener clara. ¿Qué hay que tener claro antes de dar ese paso de abrir nuestro propio negocio? Hay tres cosas que debes tener claro. La primera es la claridad del modelo de negocio, no del servicio, sino del modelo de negocio. Saber qué ofreces no es suficiente. Lo que define si un negocio funciona es cómo genera dinero, con qué frecuencia y si eso es sostenible con los volúmenes de clientes que puedas atender en los primeros 12 meses, entonces es viable el negocio. Si eso no está claro, antes de saltar a invertir en un negocio, entonces empiezas con una deuda de estructura y más tarde o temprano te va a pasar factura. La segunda es la pista de aterrizaje financiera. ¿Cuánto tiempo puedes operar sin ingresos o con ingresos bajos, sin que la presión económica te obligue a tomar decisiones equivocadas? La mayoría de negocios no fallan por falta de talento, sino fallan porque el tiempo se acaba antes de que el negocio encuentre su ritmo. Esa es una pista de aterrizaje que hay que construirla con anticipación y no después de tener los problemas y improvisar ese tipo de pista de aterrizaje. Y la tercera, que es la más incómoda de mencionar, es la tolerancia real al caos. No la que describes en una conversación, sino la que aparece cuando llevas 3 meses sin cerrar o hacer alguna venta. Cuando un cliente se va sin ningún tipo de explicación. Cuando las proyecciones no se cumplen. Eso también forma parte del negocio, no como excepción, sino como una parte natural del proceso de construcción de tu negocio. Quien entiende esto del principio va a tomar mejores decisiones bajo presión. Y nada de esta información está diseñada para desalentarte a que no hagas un negocio. Al contrario, está diseñada para que el paso que des o que tengas que hacer sean en condiciones reales, no solo en energía o entusiasmo. Porque la diferencia entre un negocio que dura y uno que se agota en el intento no está en el entusiasmo del primer día. Está en la solidez de lo que se construyó antes de arrancar. Gracias por llegar hasta aquí. No te olvides seguirnos y compartir esta información a otros profesionales que quieran dar este salto de abrir su propio negocio. Nos vemos en el próximo video.